¿Qué pasa con la geografía? Es decir, ¿dónde nos encontramos habitualmente este tipo de manifestaciones, de procesiones? ¿Alguno me dirá, por toda España? Sí. Incluso en santuarios muy pequeños se han dado casos de ritos, de exorcismos por la propia gente del pueblo. Es decir, por la propia gente del pueblo. Pequeños, pero lo más importante, vamos a ver los que reunían masas. Y van a ver luego las cifras, cuando hablemos de ellas, cómo son masas muy importantes, no masas muy pequeñas. Bueno, a grandes rasgos, ¿cómo tenemos? Pues fenómenos de endemoniados en enclaves fuertemente, como se podrán imaginar, ruralizados y aislados. Valles y zonas montañosas. Aislamiento. El fenómeno de aislamiento es muy, muy importante. Poco contacto con otro tipo de comarcas, de regiones y, por supuesto, una falta absoluta de contactos. Dice, fenómenos de endogamia. Muy importante también la endogamia. Es decir, en pequeños valles y en esos lugares aislados que estamos hablando. Esto ha pasado, ¿no? Lugares que eran donde literalmente solo te podías casar a lo mejor con 10, 12 mozas del pueblo. Esto es algo muy habitual. Además, en pequeñas zonas, Condado de Treviño, Alto Maestrazgo, es decir, zonas de pueblos muy, muy pequeñitos que además estaban comunicados con otros pueblos muy, muy pequeñitos. Es decir, algunas veces esa endogamia era prácticamente pues inevitable. Dice, ¿derivaban en qué? Pues a la larga, por supuesto, en enfermedades mentales achacadas a posesiones demoníacas. Por supuesto, había que achacarlo a algo. Es decir, no una enfermedad mental porque el médico no lo sabía tampoco y porque no había médico en ese caso. Dice, importancia, esto es muy curioso, yo leyendo y no, esto llama mucho la atención. La importancia de las cosechas para los habitantes de la zona. Cuando había sequías e inundaciones, es curioso, sobre todo en la zona de Santa Orosia, en la zona de Yebra de Basa, Jaca, es cuando se dan la gran parte de fenómenos de epidemias, literalmente, de endemoniados. Epidemias de enfermedades mentales. Se pueden imaginar, falta de comida, peligran tu familia, peligran tus hijos y hay, en este caso, pues un aumento de esas enfermedades mentales que, por supuesto, se achacan, claro está, pues a el demonio en unas sociedades, pues culturalmente muy poquito avanzadas. Es decir, esas importantes de las cosechas. Y sobre todo también es muy curioso, ¿vale? Luego veremos un caso, en épocas de guerra o enfrentamientos armados. Curioso. ¿Por qué? Las quintas. ¿Quién se iban a la guerra? Los pobres labradores, granjeros de pueblo que no tenían ni siquiera con qué pagar esa exención, sobre todo a finales del siglo XIX, principios del XX, para no ir a la guerra. ¿Quién se quedaban en los pueblos? Las mujeres y los niños, evidentemente. ¿Qué pasaba? Mano de obra desaparecía. Las mujeres se tenían que multiplicar. Y eso llevaba a un fenómeno también de aumento de esas enfermedades mentales, o como ellos decían, de endemoniados. Bueno, pues aquí tenemos ya unas pautas muy importantes. Y si se dan cuenta, he hablado de mujeres, sí, porque la mayor parte de los endemoniados eran generalmente mujeres. Curioso. O por lo menos era lo que le decían a ellas. Va la cosa un poquito ya tomando cuerpo, ¿no? Bueno, vamos a situarlo un poquito en el mapa, es decir, dónde están los principales fenómenos, aunque ya les comento que es una práctica extendida en muy menor medida, pero en gran medida en distintas romerías, que llamamos nosotros, o procesiones, como quieran llamarle. Es decir, en Castellón, la más conocida de todas, ya saben, la zona de Alto Maestrazgo, Castellón, Teruel, Tarragona, pues lo que es la romería de la Virgen de la Balma, la más conocida, yo creo, a nivel español. Bueno, ¿qué no se ha hablado de la Balma? ¿Y qué mal se ha hablado de la Balma? ¿Qué mal se ha hablado? Porque no todo lo que pasaba allí, como nos ha comentado muy bien antes Ana, este es un fenómeno que ha provocado por mucho sensacionalismo, muchas mentiras, es decir, allí pasaban cosas, es un fenómeno que era tremendo, reuniones como verán ustedes de hasta 20.000 personas, 20.000 personas. ¿Qué romerías en España juntan a más de 20.000 personas actualmente? La Virgen de la Cabeza y el Rocío, y alguna más. Bueno, en aquella época se juntaban. Fijaros, ¿solo iban todos endemoniados? No, iba mucho curioso. Yo hubiera ido a verlo, por supuesto, seguro. Por supuesto, la Jacetania, es decir, en toda la zona de Calatorao, y por supuesto la más importante, la romería de Santa Orosia, en Jaca y en Yebra de Basa. ¿Por qué los dos lugares? Pues ahora lo veremos también, porque había doble romería, doble procesión de endemoniados, ¿de acuerdo? Y en Galicia, pues ya es muy conocida
la de Ocorpiño y la de San Campio. La de San Campio es muy interesante, en la zona de Pontevedra. ¿Vamos a hablar de cuál? Vamos a hablar de La Balma y de Santa Erosia. Y ustedes dirán, ¿por qué? Yo quiero que me hables de la de Ocorpiño, porque yo he estado en La Balma y en Santa Erosia. Y yo no hablo de un sitio donde no he estado. Lo hemos comentado. Para hablar de determinados sitios hay que ir, si no, no se puede hablar. Es decir, no se puede hablar de lugares donde no has estado. Y hay que ir y hacer la ruta, hacer el camino que hacían los endemoniados y saber qué pasaba por allí.